Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí con Rafa. La verdad es que ya lo extrañábamos mucho. Hoy, que es domingo de la Ascensión de nuestro Señor, estamos todavía pues terminando ya el tiempo de Pascua. La verdad es que ha sido un tiempo de mucha felicidad, de mucha alegría, pero no podíamos dejar pasar esta fiesta que es tan hermosa y también tan significativa para nosotros como católicos. Muchísimas gracias, Rafa, y es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti, Gisela. Siempre es un buen momento para compartir la fe contigo y siempre admirador de todo tu esfuerzo que haces en este canal. Utilizando los medios modernos de comunicación, hay que evangelizar en los nuevos aerópagos, como lo hizo San Pablo. Bueno, el social media es el continente más grande del mundo. Gracias por este esfuerzo que haces. Pues muchísimas gracias a ti que siempre nos aceptas la invitación. Muchas gracias, Rafa. Bienvenido. Gracias, gracias a ti. Gracias, pues pienso que hay mucho de qué platicar cuando hablamos de la ascensión del Señor. Quisiera compartir estas diapositivas porque a veces lo pasamos desapercibido. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y estamos escuchando en el Evangelio de hoy, estamos escuchando a Lucas. Lucas es un médico que tiene un estilo muy particular de escribir y entonces cuando él escribe, cuando escuchamos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que tiene muchos datos muy históricos, y entonces nos permite acercarnos a un Jesús histórico y esto nos da elementos para que nosotros caminemos en nuestra fe. Si alguno tuviera alguna inquietud, pues de una manera más certera, con un paso firme, confiados en que Lucas, lo podríamos llamar el más historiador de los evangelistas, pues nos da estos elementos para poder hacerlo. ¿Y por qué nos lo da? Porque siempre nos va narrando datos históricos de lo que va diciendo y esto le da certeza legal en esa metodología que se puede utilizar cuando miramos al pasado y no se utiliza un método científico, bueno, se utiliza un método legal a través de los testigos, los testimonios que se describen pues a través de los datos que se narran. Hoy escuchamos entonces a Lucas 24, 46, 30, 53 y dice la escritura, quisiera comenzar con eso, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, y comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano de Betania. Levantando las manos, los bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecieron constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos esta narración, seguramente, no sé si usted que está viendo esta transmisión ya fue a misa, cuando escuchamos esta narración, pudiéramos pensar, es que el Señor ascendió a los cielos y a veces ni siquiera reflexionamos en estas dos palabras que vamos a tener próximamente, ni siquiera alcanzamos a preguntarnos cuál es la diferencia entre la ascensión y la asunción de María y a veces confundimos o pensamos que es un acto igual. La primera parte quisiera dedicarla a esto. Cuando hablamos de la ascensión del Señor, es decir, Jesús frente a todos sus discípulos y aquellos testigos que estaban presentes, Jesús se fue elevando al cielo. Es una acción activa, es un acto, es una acción propia de Jesús en la que él mismo va ascendiendo y entonces se pierde a la vista y todos tenían sus ojos vistos en él, los ojos fijos en él y una nube le envuelve y entonces se pierde en la vista de aquellos que le miraban. La asunción
de María es una cosa diferente, es una acción pasiva, ella recibe la acción, ella no es la que la realiza. La asunción de María es que María fue asunta, ella fue tomada hacia los cielos en cuerpo y alma. Entonces, en Jesús es Él mismo, que es Dios, que forma parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, es Él mismo el que va elevando hacia el cielo y entonces una nube lo envuelve. Hay una narración que dice que dos ángeles se presentaron sus lados, dos hombres vestidos de blanco. Hay algún exégeta que dice que esos dos hombres, lo vemos ahora, dos hombres pudieron haber sido Moisés y Elías, otros lo interpretan con dos ángeles, pero el caso es que Jesús, él por su propia cuenta es asunto, él se sube al cielo, él va ascendiendo, perdón, él va ascendiendo al cielo y entonces él nos muestra cómo él es el que es el culmen de todo. Y fíjese, podríamos reflexionar en esta simple acción de ascender al cielo. Nosotros de manera natural relacionamos todo lo que viene de Dios, todas las cosas buenas, y relacionamos al cielo con lo que está arriba, con lo que está, pues, arriba de nosotros, prácticamente. Sin lugar a dudas, el cielo es mucho más que un espacio, es mucho más que un lugar, es un estado y entonces pudiera estar en cualquier dirección, no necesariamente tendría que ser en la dirección hacia arriba. Pero Jesús, que es el cumplimiento de toda la revelación de Dios al hombre y que sabe que los seres humanos somos seres simbólicos, entonces así asciende hacia el cielo, que es donde el ser humano puede captar por sí mismo que es el lugar en donde se encuentra el cielo. Y entonces él, en una forma, ya ha sido resucitado, ya ha estado 40 días con sus apóstoles, ya lo ha sido visto por más de 500 hermanos. Hermanas de él, y entonces Jesús es asunto al cielo, entonces toda la promesa se cumple, él va a vivir permanentemente en la gloria con el Padre, va a estar sentado a la derecha del Padre y entonces todo lo que ha sido profetizado y todo lo que él ha dicho llega a su cumplimiento con este acto de ascender al cielo. Entonces, este acto en sí mismo es un gran signo para nosotros como católicos y nosotros tendríamos que pensar en este domingo, quizás es un momento de repensar mi fe, es un momento de poder volver a tener la certeza de que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que tiene el poder para cumplir todo aquello que estaba prometido. Este es el Dios en el que sí se encuentra toda la promesa. No estamos hablando solamente de un aspecto meramente de fe, no, este es un acontecimiento histórico que está narrado con un hombre que hemos dicho que es además lo podemos llamar historiador, porque da datos precisos y en este lugar, en este momento dice, y se fueron de ese lugar a donde estaban a un lugar cercano de Betania. Ese lugar existió en ese momento, existe. Y entonces es muy interesante que se puede probar que el Monte de los Olivos estaba allí y que Betania está esa ciudad que él hace referencia en este lugar y que todos fueron y fueron testigos. Es un modelo legal de poder comprobar de que esto es un acto histórico, pero además que es realizado en un ser que ha sido resucitado, un ser divino, que es Jesús, que ha resucitado de entre los muertos, que ha sido percibido por muchos, que puede comer, que puede sentarse, que puede además traspasar las paredes, que puede aparecer en este lugar y desaparecer, y que puede, y además come y bebe y se alegra y camina. Es una realidad diferente que el ser humano no conocía hasta ese momento. Bueno, este ser divino en esa realidad diferente, en esa forma diferente de expresar que nadie en la humanidad había conocido antes, es ascendido, él asciende hacia el cielo para mostrar su plenitud. Imagínense aquella emoción o aquellos sentimientos que pudieron sentir aquellos que veían que este hombre, este ser divino, claro, con naturaleza humana, va ascendiendo al cielo y entonces es como ir cumpliendo todo lo que les he dicho y les he prometido. En mi resurrección se ha cumplido, todo ha sido transformado, pero no para allí el asunto. El asunto es que ahora todos ustedes pueden ser testigos de que yo vivo al Padre para vivir eternamente en el Padre. Por eso dice, todos fueron llenos de gozo. ¿Por
porque el gozo es una expresión de la presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos otra forma de la Trinidad en este pasaje. Primero a Jesús y a Cristo que va ascendiendo al cielo. Vemos la nube que lo envuelve y luego llenos de gozo que nos hace referencia a la presencia del Espíritu Santo, porque el gozo es un don del Espíritu Santo. Y entonces ellos permanecieron, como Él se los pidió, en el templo alabando a Dios, y es allí, en oración junto con María, lo escucharemos el próximo domingo, donde el Espíritu Santo viene hacia ellos. Hemos visto ya en alguna otra ocasión, cuando hablamos de la Cuaresma, el simbolismo de los 40 días. Jesús resucitó y entonces permaneció 40 días con sus discípulos y visto por muchos otros, dando muchas señales, comprobando todo aquello que había él predicado. Permaneció durante 40 días. Recordamos que el número 40 es un número simbólico, y después de esos 40 días ascendió al cielo. Entonces hoy celebramos ese momento, el paso de esos 40 días para su ascensión al cielo. El 40 es un número simbólico, es el 40 días del diluvio universal, y luego 400 años de esclavitud en Egipto, y luego 400 años, 40 años en el desierto, y luego 40 días de Moisés en la montaña, la ley, 40 días de Elías en la montaña, los profetas, 40 días del mismo Jesús en el desierto, y ahora en una forma diferente, ya planificada, después de haber resucitado, Jesús está 40 días presente con sus apóstoles y con los demás que han en esas tierras. Entonces, la ascensión, como lo narra o lo podemos palpar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1, es la consumación, o sea, así lo pudiéramos decir, de la obra redentora de Cristo. Es la consumación de la obra redentora de Cristo. Imagínense que ustedes están en un espectáculo, lo vemos en el Super Bowl, lo hemos visto en los Juegos Panamericanos, cuando hay algunas Olimpiadas, los Juegos de Invierno, algunas Olimpiadas, vemos que todo es el proceso, se vive, los que ganan las medallas, y al final de todo hay un evento celebrativo, una ceremonia de clausura, y entonces en esa ceremonia de clausura pues se dan unas palabras, todo está impresionante, ahí están todos los ganadores, todos los medallistas, todos están muy contentos, todos ponen su atención, y finalmente quizás en casi todos los eventos hay un momento en el que hay juegos pirotécnicos, y que hay esos truenos, esas luces para consumar todo lo que ahí se ha vivido. Este momento de la ascensión de Jesús es ese momento de la consumación de la obra redentora de Jesús. Jesús, que ha venido a redimir al pueblo, ya lo ha hecho con su resurrección lo ha transformado todo, pero ahora en esto se consuma, es el signo de la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso desde Betania, en los Hechos, podemos encontrar la narración. Desde Betania Él vence todas las cadenas de la muerte del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es donde Él había orado con los apóstoles, es donde Él estaba reunido con ellos antes de ascender al cielo, y luego va caminando hacia Betania, y ella se pierde en su mirada mientras ellos están mirando fijamente. Pero en el Monte de los Olivos, acuérdense que es donde Él ha vivido su mayor agonía, su mayor pasión espiritual, su mayor sufrimiento, y ahí es donde es tomado preso. Entonces, por eso la ascensión es vista de alguna manera desde allí, desde el Monte de los Olivos, y entonces por eso Él vence estas cadenas del Monte de los Olivos con su ascensión desde este lugar cercano a Betania. La ascensión de Jesús es la exaltación de Cristo, perdón por la I que está cambiada ahí, es la exaltación de Cristo, es decir, se da gloria después de esta obra de salvación en la tierra. Lo leemos en Filipenses número 2, en Pablo. El Hijo de Dios es exaltado. Y aquí no le queda a nadie ninguna duda de que este Hijo de Dios, al ascender al cielo, es exaltado. Esta es una prueba de su victoria, de que Él lo ha triunfado, de que Él lo ha transformado todo. Todos los que son testigos pueden probar que Él ha sido victorioso. A partir de ese momento Él va a ocupar una posición de honor en el cielo como nunca nadie más la ha tenido. Por supuesto, Elías fue subido en carros de fuego en el cuerpo y alma. Por supuesto, María será asunta después en cuerpo y alma al cielo. Pero
Jesucristo lo hace de una manera diferente. Él por él mismo asciende al cielo y es perdido entre la nube que lo vamos a ver ahora, entre esta nube que lo envuelve. Es decir, es una posición especial la de Jesús y además allí en el cielo Él tendrá por siempre un lugar de poder en los Hechos de los Apóstoles y un lugar de alegría y de descanso también. Jesús y Cristo, pudiéramos llamarlo así, cuando nos referimos a Jesús, nos referimos al Jesús histórico, aquel que vivió, padeció y estuvo entre la gente y que es un hombre, es un ser divino con naturaleza humana, con forma humana, con cuerpo humano, con expresiones humanas, con sentimientos humanos, con todo lo humano excepto el pecado, y que estuvo allí. Cuando nos referimos a Cristo, hablamos de Cristo una vez que ha resucitado, cuando su forma ha cambiado, cuando ha sido plenificada, cuando ha sido glorificado. Ahora este es el Cristo cósmico, este es el Cristo que ya lo ha traspasado todo, lo ha transformado todo. Ahora ya en este cuerpo glorificado, ahora Él está integrado junto con todos los bautizados, junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de toda la historia hasta ese momento, todos aquellos que vivían en el seno de Abraham. Ahora este Cristo es uno con todos los que formamos parte de su cuerpo místico. Entonces, este acontecimiento de la ascensión es un hecho que está basado en hechos concretos, sobre todo, y comenzados en la resurrección de Cristo, son hechos históricos por los cuales hubo muchos testigos. Y entonces podemos comprobar que el Cristo en el que nosotros creemos y el que es la cabeza de la iglesia es un Cristo que ha estado en la tierra, que irrumpió a través de su nacimiento, irrumpió en el tiempo, se introdujo en el tiempo y en nuestra realidad y estuvo presente y caminando con nosotros. Es el mismo, no solamente es un pasaje ideal, no solamente es una idea, no solamente es un misticismo en el que pudiéramos creer como Cristo, no, es un ser divino que se hizo hombre, que estuvo entre nosotros y que puede ser comprobado, puede ser comprobado a través del método legal. Jesucristo ascendió al cielo, otra vez hubo testigos de la ascensión, los discípulos le miraban fijamente y había dos varones con vestiduras blancas. Algunos exégetas aseguran que son ángeles y otros, hay algunos dos que dicen que pudieron haber sido Moisés y Elías, pero quizás lo más importante es que estos dos hombres estaban allí presentes para ser estos testigos del cielo de que Jesús, imagínense, el Rey de los Reyes, va a ascender al cielo y entonces pues, ¿quién no conoce que un hombre importante, una mujer importante lleva siempre sus guardaespaldas, por así decirlo, sus acompañantes, la gente, su séquito que va con ellos? Bueno, así lo hizo Jesucristo y los demás fueron testigos de eso. Es una prueba de su resurrección, es un hecho permanente, es una resurrección permanente. Quizás cuando Jesús resucitó a Lázaro, pues Lázaro, ya no lo cuenta la Escritura, pero Lázaro seguramente murió en otro momento, pero Jesús no. Pues Jesús fue asunto al cielo, todos son testigos de eso, aunque los romanos y los sumos sacerdotes hayan dicho que se robaron el cuerpo y que sus seguidores lo robaron y que lo hicieron perdedizo. Bueno, aquí, en este hecho, ellos pueden comprobar de que no es verdad aquello que se está diciendo por aquellas personas que tienen una intención particular y dolosa, pero ellos son testigos de que se va al cielo y que entonces esta realidad en la que vive Jesucristo no va a poder cambiar, no va a ser corruptible, porque Él mismo es Dios. Quizás ellos no lo entendían en esa manera, sí, pero ahora nosotros lo entendemos perfectamente. Una nube lo envuelve. Esta nube es asociada con Dios. Hemos vivido hace poco esta reflexión de este momento importante de la transfiguración del Señor, cuando el Señor Jesucristo anuncia por tercera vez que cuál será su pasión y su muerte y su resurrección, y que los apóstoles, los especialmente amados, Pedro, Santiago y Juan, están allí presentes y tienen miedo, y luego Pedro le dice, hagamos 3 chozas. En este pasaje nosotros podemos leer cómo una nube los envolvió.
y luego escucharon una voz una vez que estaban envueltos en esa nube. Bueno, en las Sagradas Escrituras, la presencia de Dios, la presencia del Padre es relacionada con una nube. Entonces, por eso hace mucho sentido que las Escrituras narren una nube lo envolvió. Y entonces es la presencia de Dios Padre la que abraza, la que envuelve, la que llena a Jesús y Él va desapareciendo a la vista. Y dice la narración, desapareció a la vista. Eh, Quiere decir que se retiró de un mundo de limitaciones para hacerse presente. Quizás no tenga tanto que ver con la distancia o con el espacio, sino que tiene mucho más que ver con este mundo limitado en un Cristo que es Dios, que es todopoderoso, para estar presente en una forma de ser que no es limitada. Es decir, se retiró a donde está Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, eh, se desapareció de la vista. Quizás esta nueva realidad de presencia, de omnipresencia en todos los lugares ya no es posible de ser percibida por los apóstoles, que son seres limitados como lo somos nosotros, limitados por nuestras limitaciones humanas, por nuestras características y condiciones humanas. El hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue anticipado, no es un hecho que de repente sucedió, no, es anticipado en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, en el 18, en el 20, en el 21, 45, 61, 72, 89, 110, 132. Además, representa la exaltación, se había dicho que iba a haber la exaltación del Hijo de David, en el Salmo 110. Ha sido anticipado también en la narración en los Evangelios, en Lucas, lo vemos en diferentes lugares, luego lo vemos en Juan, y además también está implícito este acontecimiento en Mateo y en Juan. Entonces, no es un hecho que de repente surgió, no, es un hecho que tiene que ver con aquello que se ha predicho, que ha sido ya puesto en las Escrituras con anticipación y puede ser entendible perfectamente. Si Jesucristo es el cumplimiento de toda la revelación de Dios al hombre, luego entonces quiere decir que este momento debería suceder también. Una cosa importante es que nosotros con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo podemos tener la completa seguridad de que Jesucristo vive en el cielo. Y entonces ahí en Colosenses y luego en Hebreos dice, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y esto nos da mucha confianza, el saber que si está sentado a la derecha del Padre, luego entonces está reinando en el cielo. Luego entonces desde el cielo puede reinar en todo el universo y luego si nosotros lo decidimos también puede reinar en nuestro corazón. Pero la mayor certeza y la confianza que nos da es que si Dios está sentado, si Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y está reinando en el cielo, entonces no deberíamos tener miedo, deberíamos de confiarnos en Él, deberíamos de tener plena seguridad de que Él siempre nos va a ayudar. Cristo concedió el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él lo dice cuando va al cielo, cuando va a ascender al cielo, y dice, esperen al que mi Padre les ha prometido y que yo les enviaré porque, claro, ha dicho mi Padre y yo somos uno mismo, yo hago lo que mi Padre dice, las palabras que me han escuchado a mí son las palabras que no son mías, son las palabras de mi Padre, eso quiere decir que viven en una comunidad perfecta, y entonces ahora les dice, vayan, oren y esperen al Paráclito, aquel que les dará la fuerza, aquel que les dará el entendimiento de la verdad. Lo hemos escuchado en el Evangelio en esta semana, pero entonces lo que viene para nosotros en la próxima semana es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, otra vez porque Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Dios a los seres humanos, y aquí les está diciendo va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino, tan vino que nosotros ahora vivimos en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, y lo recibimos en los sacramentos. Cuando recibimos la confirmación, allí recibimos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra persona. Cristo añadió discípulos a la iglesia a través de esta resurrección, todos, a través de esta ascensión. Entonces todos los que son testigos pueden ser testigos de que este Jesucristo no es exclusivo solamente para los israelitas, solamente para los de su tiempo, sino para todos. Trabajó con los discípulos en el evangelismo, en anunciar el evangelio. Hay que ir a evangelizar a todos los confines del mundo. Esto lo has dicho antes de ascender al cielo. Cristo
sanó a un hombre enfermo, se puso de pie para recibir al mártir Esteban, se le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Cristo puede interceder por su pueblo, viene a la ayuda de los que son tentados y se compadece de nuestras debilidades. Este Cristo que reina en el cielo no solamente está allá, no solamente es que está en un lugar lejano, desde aquel lugar lejano puede hacer cosas cuando le plazca. No, es un Jesús que está vivo y que está presente en nuestra realidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso supera nuestro entendimiento. ¿Cómo puede estar presente en todos los lugares y cómo puede escuchar las súplicas de todos? Eso es difícil de entender para nuestro entendimiento, pero si nosotros vivimos en el Espíritu Santo, quizás no es que, que Dios está presente en todos los lugares, más bien es que nosotros en el Espíritu Santo estamos presentes en esa realidad, en esa, nosotros limitados, esa pequeña partícula, estamos presentes en esa totalidad de Cristo. Yo pensaría, por ejemplo, cuando nosotros vemos un cabello, ¿cómo este cabello puede estar presente en toda la realidad? Bueno, quizás lo podemos ver de otra manera, quizás este cabello que yo tengo en mi mano o que yo tengo en mi pierna, yo puedo pensarme como uno de esos cabellos. Y entonces yo soy el que formo parte de un cuerpo. Y entonces lo que yo puedo, este cabello, la realidad de ese cabello, ese pequeño cabello en alguna parte de mi cuerpo, la realidad de ese pequeño cabello es muy pequeña, sin embargo, él forma parte de una totalidad que es mi cuerpo, no solamente de la piel, sino que al estar incrustado en mi piel, forma parte de la totalidad de lo que es mi persona, no solamente mi corporalidad. En el mismo sentido, Dios puede estar presente en todos los lugares y puede escuchar todas las oraciones de todos, quizás al mismo tiempo, porque no es que, porque es que yo soy el que soy una pequeña parte de esa totalidad que es Dios y Jesucristo es Dios. Cristo es capaz de salvar hasta lo último, hasta los más últimos del pueblo, Él es capaz de salvarlos. Ahora que hemos vivido una tragedia en Uvalde y por estos jóvenes, estas familias que viven en un momento muy difícil, esta semana hemos quedado atónitos por esta realidad, podemos también pensar en el corazón de este joven que ha perpetrado esta hazaña, este acontecimiento tan terrible para tantas familias. Y también Cristo puede salvar, también Cristo puede salvar a esta persona que nadie somos, nadie para juzgar lo que tenía en el corazón y cómo llevaba el corazón, cuál es la realidad que debe haber vivido, no lo sabemos. Cristo puede salvar hasta lo último, Cristo puede salvar hasta lo más duro, el corazón más duro. Y pues lo hace porque está en el cielo, lo hace porque es Dios, lo hace porque Él es el Dios para siempre, porque vive para siempre. Cristo es el sumo sacerdote en el que los sacerdotes ordenados en el ministerio del orden, en el sacramento del orden, ellos son alter Christi, pero el sumo sacerdote es Cristo. Él permanece para siempre y posee su sacerdocio eterno permanente. Por eso, cuando vamos a misa, el que realiza el sacramento, el que es ofrecido y el que es sacrificado y el mismo que ofrece, es Jesucristo mismo a través del sacerdote que nosotros podemos ver. Pero el sumo sacerdote, el eterno sacerdote es Jesucristo. Cristo aparece en la presencia de Dios siempre por nosotros, para defendernos, para intercedernos. Él es el camino, la puerta. Él es a través del cual podemos llegar a la presencia del Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Esta es una revelación que Él mismo ha hecho. Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Así es que con toda confianza podemos ir siempre a pedir su misericordia. El acto mismo de Dios es la misericordia. Así es que no habrá nunca ningún pecado tan grave que Cristo no pueda perdonar, porque Jesucristo lo puede perdonar todo. Él está esperando a que toda oposición ante Él se supere, es decir, a que todos seamos uno en Él y llegará el momento en que Él venza todo, porque ya ha vencido a la muerte y lo vencerá todo.
¿Cómo podemos aplicar de manera práctica la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, podemos decir, en Jesucristo estamos siempre presentes, siempre estamos frente a la presencia de Cristo. Más aún, nosotros podemos existir gracias a Dios. Hemos sido creados por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, ahora que ascendió al cielo, nosotros estamos en esta tercera forma, nosotros estamos esperando llegar a Él porque vivimos en esta presencia constante de Cristo. Y de eso tenemos la seguridad porque hay este acto en el que Él ha ascendido al cielo. Es la demostración de la suficiencia de la justicia de Cristo en el hombre creyente. Jesucristo es suficiente. Asimismo, porque es Dios. Entonces, Él no ha necesitado a nada ni a nadie para ascender al cielo y para vivir en la plenitud con el Padre, con el Espíritu Santo. Y entonces, Él puede ejercer su justicia para todos nosotros y nosotros podemos tener la justicia de que Él es un hombre, es un Dios justo y además misericordioso. Además, a veces cuando pensamos en el sumo pontífice, en el Papa, pudiéramos verlo como la cabeza de la iglesia y esta ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo nos debe recordar que Cristo es la cabeza y es el Señor de la iglesia. Y nuestros papas, nuestros últimos papas nos han mostrado de manera exquisita de que ellos son solamente el vicario de Cristo, pero en la cabeza y el Señor de la iglesia es Cristo mismo. Nosotros los bautizados somos el cuerpo de esa cabeza. Entonces, nosotros podemos tener la confianza siempre plena de que la iglesia prevalecerá como un medio de salvación, porque es el cuerpo de Cristo y a través de este medio podemos nosotros encontrar los medios para vivir plenamente en Cristo. Nuestro sumo sacerdote ascendido es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. El hombre por sí mismo, lo dice el Papa Francisco de una manera muy bella en Gaudete et Exsultate, los hombres por nosotros mismos no podemos hacer ninguna acción suficiente para que nosotros seamos salvados. La salvación siempre es obra de la gracia de Dios nuestro Señor y eso es porque este Señor, este sumo sacerdote, es el mediador entre Él mismo, que es Dios, y los seres humanos. Por eso es un tema complicado, pero por esto este Dios se ha tenido que hacer hombre, claro. Este Dios sigue siendo un ser divino que además tiene naturaleza humana y entonces ahora sí, con su ser divino y con su naturaleza divina, que está conjuntada con su naturaleza humana, ahora sí puede ser el mediador entre Dios y los hombres y ahora sí Él sí puede restablecer la relación entre Dios y los seres humanos que había sido perdido con la caída de Adán y Eva. Hay una relación entonces esencial entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Es necesario que Jesús ascienda al cielo para que luego sea enviado el fruto del amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y los cuales viven en una perfecta comunidad. El Espíritu Santo viene, y lo vamos a escuchar el próximo domingo en el Evangelio, el Espíritu Santo viene para quedarse con nosotros. Él finalmente no se fue a un planeta distante, no se fue a vivir con los extraterrestres, de los cuales ni siquiera tenemos certeza de que existan. ¿Pudieran existir? Sí. ¿Eso se contrapone a nuestra fe? No. Hasta ahora Dios no nos lo ha revelado, su existencia. Lo que sí tenemos la seguridad es que Jesús se ascendió al cielo y no se fue a un lugar, a un planeta distante, sino se fue al cielo, que es un estado de perfecta unión con Dios y Él mismo es Dios. Finalmente, decir que la ascensión de nuestro Señor al cielo es este momento histórico legitimado por los testigos en los que un ser divino con naturaleza humana, ya en una forma de ser diferente que no había sido podida apreciada ni conocida por nadie en el pasado, en un cuerpo glorificado, en una realidad diferente para todo el universo, asciende al cielo y entonces allí en el cielo reina por nosotros.
para nosotros. Cuán grande es el amor del Señor que ha venido a la tierra para salvarnos, pero que más aún, no solamente eso es un acto histórico, un acto heroico, sino que de manera permanente está reinando para nosotros, por nosotros, porque desea amarnos y amarnos en plenitud. Quiere donarse completamente a nosotros. El único lugar, esto es lo digo yo, el único lugar en el que no reina Cristo ya es el corazón del ser humano que se niega a aceptar. Si tenemos pues la seguridad de que Jesucristo está en el cielo, reinando, entonces ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es decidir, dejarlo que reine en nuestro corazón y que no solamente ascienda en las escrituras como si fuera un acto romántico, no. Hemos pues reflexionado que es un acto histórico de un ser divino en un cuerpo glorificado, una realidad diferente que se encuentra permanentemente en el cielo, reinando en el cielo. Lo que tenemos que hacer ahora es permitirle, y ahora que tenemos el Espíritu Santo a través del bautismo y la confirmación, tenemos que permitirle que también ascienda en nuestros corazones, también ascienda en nuestros corazones para que reine plenamente todos los días de nuestra vida en nuestro corazón y para que cuando nos encontremos una vez más con Dios cara a cara, cuando nos encontremos con Dios cara a cara, entonces pueda reinar de manera plena, no solamente para nosotros, sino también que nosotros en Él podamos ayudar a que los otros también tengan este deseo y este anhelo de llegar a verle cara a cara para siempre y de una vez para y por todas, y que en la segunda venida, cuando seamos todos uno en uno, podamos vivir plenos en esta realidad que el Señor nos ha prometido y que alguna vez, en algún momento, alcanzaremos cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto cuanto, Gisela. La verdad, Rafa, me llamó mucho la atención y yo, o sea, cuando te dije de este tema, fíjate que a mí me pasa mucho, o me pasaba más hasta antes de escucharte. Por eso me interesaba tanto este tema, porque en la lectura dice que cuando Jesús se va, los apóstoles se quedan como embobados, ¿no? O sea, se quedan así como que, como sin saber qué va a pasar, o sea, y es esa parte que yo creo que a veces nos pasa a nosotros como católicos, que nos quedamos y así como que no sabemos bien qué va a pasar, no tenemos esa seguridad. Eh, nos, el saber nosotros ahorita, 2000 años después, que nuestro Señor reina en el cielo, que nuestro Señor quiere algo de nosotros, creo que es la parte más importante. O sea, en la fiesta de la Ascensión no nada más es como un domingo más, sino más bien es esto, como tú dices, es este aventarnos al mundo precisamente para prepararnos a la venida del Espíritu Santo, que como bien dices tú, o sea, la venida del Espíritu Santo pues ya pasó cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos confirmamos, y es un recordar nada más que tenemos que salir y ser esta iglesia en salida de la que habla el Papa y precisamente ser estos portadores de un Cristo vivo. O sea, ser portadores de un Cristo que asciende, que no se queda nada más como esperando que nosotros entendamos, sino más bien quiere que nosotros vayamos avanzando y obviamente en este camino, como los apóstoles, pues vamos, todo se va a ir clarificando. Obviamente, pues todo requiere un camino y nuestro Señor nos prepara precisamente en este domingo. La verdad es que muchísimas gracias, Rafa, porque digo, yo estoy así como súper encantada, porque la verdad es que este domingo de la Ascensión tiene que ser para nosotros permitir que nuestro Señor ascienda en nosotros, así como dijiste tú, que pase a ocupar su lugar realmente en nuestra vida, que sea Él el dueño y Señor de nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda moverse tranquilamente, porque a veces como no tenemos bien posicionados a nuestro Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo pues no puede actuar como Él quisiera. Sí, gracias Gisela por la invitación para dialogar sobre esto. Eh, Pienso que lo que puede hacer mucho sentido al escuchar esta narración de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo es cómo yo lo hago personal.
O sea, ya tengo la seguridad porque estaba en las escrituras, yo tengo la seguridad de que Jesucristo ya ascendió al cielo, ya reina y ya está ahí, y eso me da confianza, pero la invitación real y concreta para nosotros es cómo yo le estoy dejando al Señor que ascienda en mi corazón. Yo le estoy dejando a Él que viva y reine plenamente en mi corazón o no. Ese sería una invitación para nosotros para que reflexionemos en ello. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo dejar que Él viva en mi corazón, que Él reine plenamente y que Él dé sus frutos y que Él me lleve, dejando mi voluntad que se rinda frente a la voluntad de Dios. Esto es un proceso, por supuesto, de discernimiento y sabiendo claro que tenemos tres enemigos del alma y que tenemos que vivir en este combate espiritual toda la vida, pero si nosotros le permitimos al Señor que ascienda a nuestro corazón, seguramente Él puede también, así como transformó la realidad en aquel momento, también puede transformar nuestra vida todos los días. Así es que es esta invitación para dejarle que reine en nuestro corazón, que ascienda en nuestro corazón, que sea exaltado en el templo de mi vida, en el templo de mi espíritu, en el templo de mi corazón. Pues sí, muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Y recuerden que la ascensión, o sea, es una fiesta como tal, y pues como tal hay que vivirla y hay que, no quiere decir que ya mañana nuestro Señor ya no asciende, no, como dijo Rafa, es un proceso y realmente necesitamos esta compañía de nuestro Señor. Y pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gisela, que Dios les bendiga y que dé muchos frutos para esta labor que haces en las redes sociales. Dios les bendiga. Igualmente, muchas gracias, Rafa.